Muy buenas, después del vídeo de ayer analizando lo que fue el Gran Premio, ¿no? Comparando ritmo de cada uno y demás, quería hacer también un vídeo un poco más reflexivo, más de opinión en general sobre el tema del formato que tuvimos del Gran Premio, con esto de la sprint, del sprint shootout y demás. Entonces, quiero que sea un vídeo pues con un formato un poco diferente, no simplemente para charlar, exponeros un poco cuáles son mis puntos de vista o mis opiniones y así pues podemos seguir debatiéndolo en comentarios y demás, porque sé que algunos no estaréis del todo de acuerdo, sé que os gustó bastante más que a mí el tipo de formato que tuvimos en Azerbaiyán. Así que bueno, la primera cosa que a mí no me terminaba de cuadrar, que yo pensé pues que no se terminaría haciendo así el Gran Premio, aunque al final sí que fue así, es que no se sigue una línea ascendente, digamos que continua, porque normalmente pues vamos teniendo entrenamientos libres que te hacen entrar un poquito en calor, cada vez, bueno, se puede considerar más fiable los datos de entrenamientos libres, porque es verdad que los libres 3 pues son una prueba que las temperaturas de la pista y todo esto son distintas, pero más o menos te hace entender que ya se debería haber puesto a punto el coche, los pilotos deberían estar perfectamente adaptados, este tipo de cosas. Entonces, después de esos entrenamientos libres tenemos la clasificación, que es como un escalón más alto, y luego ya por fin el domingo tenemos la carrera, que es como el colofón final, lo que todo el mundo está esperando. Sin embargo, en este Gran Premio, con el sprint shootout, nuestra especie de clasificación dedicada para la carrera sprint, pues lo que tenemos es como el inicio de un Gran Premio, entrenamiento libre, clasificación, luego ese Gran Premio se interrumpe, tenemos un mini Gran Premio con una mini clasificación y una mini carrera, y luego el domingo volvemos otra vez a lo que estábamos preparando el viernes. Entonces, como que se rompe un poco esa línea ascendente, ¿no? De llegar al colofón final, que es la carrera. Entonces, bueno, a mí personalmente no me termina de convencer. Igual que no me termina de convencer el desequilibrio entre calidad y cantidad. No significa que siempre que se meta más cantidad y baje la calidad sea malo, porque al final, pues mira, si reduces un poquitito la calidad, pero tienes muchas más carreras, mucho mejores y demás, pues oye, bienvenido sea. Pero es verdad que en este caso no es lo que tuvimos. Entonces, yo creo que hemos metido una carrera un poco forzada para no tener precisamente mucho más espectáculo. Entonces creo que aquí se pierde un poco esa finalidad que se debería estar buscando, porque claro, en mi opinión personal, está bien hacer pruebas. Si se tiene una idea, hasta que no la ejecutas realmente y la pruebas en un Gran Premio, no vas a saber si esa idea funciona de verdad, si no funciona, cómo se la van a tomar los equipos, cómo se va a desarrollar un fin de semana. Entonces, oye, pues me parece bien que se pruebe. Se quería cambiar un poquito el formato del sprint, pues me parece genial. Problema, que no creo que este fuese precisamente el mejor circuito, porque claro, la idea era, mira, si no importa cómo quedes en la carrera sprint, vas a salir como clasificaste en la carrera, pues entonces los pilotos van a arriesgar más porque no tienen tanto que perder, pero es que sí que tienen que perder, porque encima es un circuito lleno de muros y ganar una posición del octavo hacia arriba o del noveno hacia arriba te da un punto más, pero es que puedes perder mucho más como toques un muro o como tengas un pequeño despiste, aparte de que desde el 9 hacia abajo ya no tienen puntos, entonces eso tampoco les compensa precisamente arriesgar. Creo que se quedó un poquito cojo en ese sentido el Gran Premio con la carrera sprint y todas estas historias. Entonces, aparte de esto, se hizo como a última hora, o sea, llevábamos 4 semanas de parón y se hizo en la propia semana del Gran Premio la toma de la decisión de que se hiciese así el Gran Premio. Entonces esto me parece pues, una auténtica locura, me parece que no tiene ningún sentido realmente. O sea, tienes tanto tiempo para prepararlo y decides a última hora. No, me parece que tuviese tampoco mucho sentido. De hecho, si nos fijamos en la última carrera sprint que tuvimos, hace mucho tiempo de eso. Entonces, creo que se ha tenido mucho tiempo para pensar en qué circuito se puede poner y avisarlo con tiempo y no se hizo así precisamente. Entonces, bueno, a mí no me terminó de convencer ya no solo el Gran Premio en sí, sino cómo se tomó esa decisión de meter en Azerbaiyán un Gran Premio con carrera sprint. La sprint ya se había probado, se ha probado muchísimo tiempo y yo, al menos personalmente, lo que he visto es que a no ser que pasase algo extraño, las carreras sprint no tienen ningún tipo de emoción. Veamos emoción pues cuando un piloto estaba fuera de posición, salía último y tenía que optar a lo mejor al podio, cuando había un neumático que por lo que sea degradaba mucho o tenía un neumático que parecía que iba a degradar mucho pero luego no y a lo mejor quien salía con el blando pues tenía muchas más opciones. Ese tipo de historias que se escapan realmente al control de la propia Fórmula 1. Tú no puedes planificar, oye, pues vamos a poner una carrera sprint en este Gran Premio porque Verstappen va a salir el último porque va a cambiar piezas, o porque va a llover, o porque el neumático blando va a degradar menos porque va a hacer menos temperatura. Entonces realmente no lo puedes saber a priori. Entonces no se puede planificar un Gran Premio sprint que vaya a funcionar. Entonces, para hacerlo de esa manera, pues dejamos un Gran Premio normal que bueno, entiendo que es el formato que más o menos funciona porque sí que lleva funcionando mucho tiempo y la Fórmula 1 es verdad que en los últimos años ha crecido, pero ha crecido con un formato normal, no ha crecido gracias a las carreras sprint, por ejemplo. Entonces, bueno, yo entiendo que las carreras sprint no han funcionado como tal, han funcionado cuando pasaban cosas extrañas y si esas cosas extrañas las tenemos en una carrera normal, hay todavía más emoción. Entonces, bueno, no me ha parecido que un formato de carrera sprint aporte demasiado a un fin de semana.
Entiendo que, por ejemplo, para las retransmisiones es muchísimo mejor porque hay mucha más audiencia global, porque al final, pues mira, en vez de 3 entrenamientos libres, clasificación y carrera, de las cuales se veían 2 normalmente, pues vas a tener 4 sesiones que ve la gente, 2 de clasificación y 2 de carrera, pero si no son buenas, de nada te sirve tener a corto plazo mucha más audiencia si a lo largo de la temporada se te va a desenganchar la gente porque las carreras son aburridas, porque has saturado a la gente un fin de semana entero, ese tipo de cosas. O sea, si te da una carrera más o menos mediocre un domingo, pero la coges con más ganas y bueno, más o menos, pues es un fin de semana, no entero, sino es solamente el domingo que tienes que estar ahí pegado y demás, es más complicado que te quemes, ¿no? De Fórmula 1 y que te satures y ya no quieras verla más. Entonces yo entiendo que se debería hacer mucho mejor. Por eso yo creo que a corto plazo puede parecer que merece la pena, pero a medio largo quizá no. A no ser que, por lo que sea, puedas asegurarte que va a ser un fin de semana espectacular. Pero como he dicho antes, no me ha parecido que se pueda planear esto en las carreras de sprint. Es entendible la opinión contraria, por supuesto. Y el hecho de que la gente no vea el entrenamiento libre, prefiera ver una clasificación, luego una carrera, es decir, solamente la acción, ¿no? Digámoslo así, pues es entendible, por supuesto, pero a mí me da la sensación de que se ha desbalanceado mucho lo de calidad y cantidad respecto a un fin de semana normal, porque es verdad que Baku nos ha dado carreras tremendas a lo largo de los años y carreras muy aburridas. No puedes saber si va a ser uno o va a ser otro, porque si lo pudieras saber y controlar, evidentemente siempre estarías por las carreras más entretenidas y más locas, pero yo creo que más vale un espectáculo más o menos bueno o incluso mediocre que 2 malos o 2 incluso mediocres, porque claro, al final saturas, como digo, mucho a la gente y no creo que esto pues compense, ¿no? Al final, a corto plazo mucha más audiencia, pero si esto lo vas a perder a lo largo del año, a lo largo de las carreras, pues creo que no merece la pena, ni mucho menos. Entonces, es verdad que durante las retransmisiones pues se repitió mucho que es un formato que es una maravilla, que esto compensaba muchísimo, que no había entrenamientos libres que son súper aburridos. Pero entiendo que habrá gente a lo mejor viendo la retransmisión pensando, ostras, seré yo el raro que a mí no me está gustando, no estoy entendiendo este formato, o me estoy saturando de Fórmula 1, o me está incluso costando seguir el Gran Premio. Pues no es raro. Igual que digo que hay gente que está en contra, también hay gente a favor, o sea que no se crea raro por escuchar algo una y otra vez, ¿no? Que es como lo típico, escuchas lo mismo muchas veces y ya te crees que es verdad y a lo mejor te piensas que eres el raro, pues ni mucho menos. Evidentemente para las retransmisiones, al menos a corto plazo, que es como suelen mirar, porque al final es un negocio muy complicado de llevar a largo plazo por tema de contratos y todo esto, pues bueno, evidentemente para la retransmisión es mejor este formato a corto plazo, que es lo que más importa a ellos. Pero para el aficionado yo no lo veo del todo así. De hecho, a mí la sensación que me dio es que llegamos al domingo y normalmente cuando llegas al domingo después de entrenamientos libres, ver fotos de las mejoras de los coches, analizar los tiempos, después de tener la clasificación, pues llegas normalmente al domingo pensando, ostras, por fin tenemos la carrera, por fin vamos a ver la acción en pista y sin embargo el domingo de Baku llegamos a la carrera, o al menos llegué yo a la carrera pensando, otra vez. En vez de la sensación de por fin, era la sensación de otra vez una continuación de la carrera que vimos ayer, a ver si ahora pues pasa algo, pero era como una especie de continuación, encima salían como habían clasificado el viernes, que ya prácticamente nadie se acordaba de cómo era eso, entonces me parece que es como mucho lío para luego realmente no culminar por todo lo alto, sino que tienes como una especie de continuación el domingo. Entonces yo creo que la filosofía de Gran Premio debería ser ir preparándote, ir entrando en calor, ir analizando, ir metiendo a la gente un poquito, envolviendo a la gente para cuando llegue la carrera, pues que sea el colofón final, que incluso puede salir una carrera mediocre, por supuesto. Hay veces que hay carreras buenas y hay veces que hay carreras malas, pero que por lo menos se llega a esa carrera con ganas, ¿no? Yo creo que por lo menos eso es lo mínimo que se debería buscar. Es verdad que Liberty pues parece que busca objetivos de dar más cantidad de contenido, dar un formato más corto, pero eso no se va a conseguir dando una carrera pues de 20 minutos, media hora. Tú solo tienes que conseguir dando una carrera que sea muy buena, porque al final, nos guste más o nos guste menos, donde vivimos ahora o como vivimos ahora vamos a buscar la viralización, porque si tú viralizas el adelantamiento de Alonso a Hamilton, pues lo va a ver un montón de gente en España, la gente le va a entrar en ganas de ver la carrera, ese tipo de historias, pero eso no se consigue dando una carrera sprint. Se consigue intentando que las carreras sean más emocionantes. Y si tú no das apenas contenido, pero de repente das un contenido buenísimo, entonces es cuando se empieza a viralizar, la gente se empieza a enganchar, empiezas a pensar, ostras, la siguiente no me la pierdo. Ese tipo de cosas. Que entiendo que si separas mucho las carreras es complicado enganchar a la gente porque como que se pierden por el camino. Pero si cada 2-3 semanas das una carrera, pues eso se puede conseguir. Y si cada semana das una carrera, o sea, no me metas encima otra, porque ahora tenemos encima Miami. Entonces creo que es un poco saturar al público, ¿no? En ese sentido. Bueno, para rizar un poco el rizo, tenemos también lo del tema del DRS.
pues que se supone que iba a favorecer los adelantamientos, evidentemente lo favorece, pero eso no da emoción en pista. Y si tú quieres que se te viralice un vídeo corto de TikTok, de Instagram o lo que sea, lo vas a conseguir con un adelantamiento en DRS, pero bueno, eso ya sería otro tema. Los que se viralizan y los que triunfan y los que levantan a la gente de los asientos son los adelantamientos en curva, cuando alguien se apura mucho y demás. Pero bueno, el tema del DRS no me voy a meter aquí, que sería otro tema totalmente diferente. Entonces, en mi opinión, creo que Liberty está buscando algo que es lícito, atraer más público, atraer público joven que además se te va a quedar más a largo plazo, intentar que el contenido se difunda más en redes sociales, todo ese tipo de cosas entiendo que es lo suyo. Lo que pasa que me da la sensación de que no están yendo por el camino correcto, al menos con este tipo de formatos que yo al menos pues no encuentro mucho sentido. Sé que hay mucha gente que sí, insisto, pero yo personalmente creo que no. Y para terminar de resumir un poco mi opinión, es que creo que con este formato se pierde un poco lo que es la esencia de la Fórmula 1. O sea, la Fórmula 1 es un fin de semana en el que tienes entrenamientos libres, que antes teníamos más tiempo, ya los hemos recortado incluso fines de semana normales, porque necesitas entrenamientos libres para que los pilotos se adapten al circuito, para ajustar los reglajes, para sacar información de las estrategias de carrera y para evolucionar los coches. Y en las 4 patas, estas que tenemos para los entrenamientos libres, si te los quitas, te las cargas todas. Tienes un entrenamiento libre y eso obliga a los equipos a pensar en el corto plazo. Es decir, ostras, tengo 1 hora para entrenar, voy a intentar que este fin de semana no sea un desastre. Saco la información que pueda sobre estrategias de carrera, a ver si ajusto medianamente bien el coche y a otra cosa. Entonces tienes muy pocos datos y resulta que con muy pocos datos va a sacar más información quien tenga más recursos que quien tenga menos. Que sí, que si nadie tiene información, a lo mejor nadie se ha dado cuenta que no sé qué neumático es el mejor, parece que lo lógico es otro neumático, hay un equipo que no se juega nada, lo prueba y le sale un carrerón y gana posiciones y tenemos la sorpresa del fin de semana. Pero lo más habitual es que un poquito de información sí que tengan. Entonces los equipos con muchos recursos pueden utilizar poquitos datos para generar mucha información, pero los equipos pequeños con poquitos datos van a generar poca información porque no tienen los medios, no tienen la infraestructura, no tienen al equipo de personas detrás que no se necesita para eso, ni para gestionar los software que analizarán todos los datos. Entonces al final se te crea otra vez un problema mayor. Igual que digo esto, digo también que siempre estamos hablando y se nos llena siempre la boca decir que hay que traer pilotos novatos, que hay que traer al talento joven, que tal. Pero si tú le das un entrenamiento libre en un fin de semana, ¿cómo va a entrenar ese piloto? Y encima en un circuito como Baku, que tenía poquísimo agarre, que cualquier error se paga carísimo. Lo vimos, por ejemplo, con Debris. No por culparlo, pero es verdad que la situación era terrible para un piloto que es novato, que sí que ha participado en algunos grandes premios puntuales, pero al final es como si fuese novato. Entonces, un entrenamiento libre no es suficiente, porque encima le estás exigiendo al piloto, oye, necesito que hagas una tanda con estos neumáticos, necesito que me digas tal cosa, que me des feedback sobre el reglaje, qué tal. Entonces al final no te da tiempo a practicar tú mismo y buscar los límites del coche. Que diréis, bueno, pues que los busque en carrera que tiene 50 vueltas. Sí, pero es que en carrera no te la puedes jugar, no puedes ir buscando los límites, porque un fallo te quedas sin carrera y se acabó, ¿no? Que bueno, el caso de Brice pues se ve a lo largo del fin de semana que no fue precisamente su fin de semana perfecto. Entonces esa pata también falla. Y luego el tema de los reglajes, entiendo que es lo primero que se busca en el entrenamiento libre que queda, pero luego la evolución, ¿qué pasa? Tú tienes limitado las horas de túnel de viento, tienes limitado encima que tienes que poner modelos a escala, que luego la correlación entre el túnel de viento y los datos es muy complicada, que esa correlación la van a tener mejor los equipos de cabeza, que luego cambias un poco el asunto y dices, no, pero en simulación de CFD los que más abajo estén tienen más horas, ¿no? Que esto es una solución que a mí me parece muy estupenda. Pero si estás limitando el túnel de viento, estás limitando las simulaciones CFD, estás limitando todas las simulaciones posibles. Ha prohibido, por supuesto, los test privados. Entonces, ¿cómo evoluciono mi coche? Necesito entrenamientos libres, necesito información en cada circuito que es distinto, qué está fallando, conseguir esos datos y a partir de ahí ver qué puedo evolucionar o cómo puedo evolucionarlo. Incluso si traigo una evolución, necesito probarla, necesito cambiar los reglajes del resto del coche. Pues si tú traes, por ejemplo, un nuevo alerón delantero, necesitas hacer reglajes de la suspensión, de las alturas de las suspensiones, del alerón trasero, de los conductos de refrigeración. Necesitas jugar con los reglajes para probar tus evoluciones y ver si realmente funcionan o no. Si no dejas a los equipos que prueben con un entrenamiento libre, que tengan tiempo suficiente para preparar el fin de semana y luego centrarse también en las evoluciones, el primer equipo que sea el de cabeza es el que más papeletas tiene para seguir siéndolo, porque nadie va a poder evolucionar mucho su coche. Entonces, ya se han limitado mucho la evolución de los coches, las pruebas que se pueden hacer y todo eso, que creo que se ha hecho de una forma bastante correcta, porque es verdad que limitas más a los equipos de cabeza y menos a los de abajo, pero necesitan todos entrenamientos libres para evolucionar el coche. Que sí, que con entrenamientos libres pues va a sacar ventaja el primero y el último, pero yo creo que el último va a sacar todavía más ventaja, porque es su gran prueba. No tiene los recursos a lo mejor para hacer las correlaciones tan perfectas entre túnel de viento y realidad, o incluso entre CFD y realidad, aunque tengan más horas. Entonces yo creo que se necesitan esos dos entrenamientos libres.
Entiendo que no es la sesión más divertida, unos entrenamientos libres. No suelo ver todas las sesiones de entrenamientos libres, ni mucho menos, pero es importante que estén ahí y luego analizar un poco qué es lo que te ha dejado y todo este tipo de cosas. Así que bueno, esa es mi opinión. Entiendo que muchos de vosotros tenéis opinión contraria. He hecho por ahí una encuesta y es verdad que la mayoría, al menos cuando lo he mirado, preferíais un Gran Premio normal, pero luego he visto que había también bastante gente que prefería una carrera sprint con el formato shootout. Así que lo debatimos en comentarios, me dejáis vuestra opinión, vuestra forma de ver las cosas, que supongo que será bastante distinta a la mía si estáis a favor de este formato. Y yo creo que es interesante, ¿no? Debatir sobre este tema, siempre con respeto, educación, respetando las otras partes. Y nada, pues podemos seguir comentando, como digo, en comentarios. Antes de terminar, recordaros que Level Up Academy no es que tengáis mi opinión como en este vídeo, sino que tenéis cursos específicos, digamos que ya con hechos reales, sobre mecánica, sobre telemetría, sobre dinámica, sobre pilotaje, sobre estrategia de carrera, sobre aspectos deportivos, sobre Fórmula 1, sobre sim racing, todo lo que os imaginéis de automovilismo, rally virtual, lo tenéis por allí, así que echarle un vistazo, que son 15 euros al mes, os podéis dar de baja, de alta todas las veces que queráis, cuando queráis, mientras estéis suscritos, cuando la tengáis activa, esa membresía, podéis ver todo el contenido, descargaros, obtener los certificados, todo ese tipo de cosas que hay por allí disponibles. Así que bueno, espero que le echéis un vistazo, que además la primera clase de cada curso gratis la podéis ver ni siquiera sin registrarse, o sea que podéis entender bien cómo va el formato, cómo se me ve, cómo se me escucha, ese tipo de cosas. Y si os gusta, pues os apuntáis y ya veis todo el contenido, accedéis a todo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado al menos interesante mi opinión, que dejéis vuestro comentario para que sigamos debatiendo sobre ello y nos vemos muy pronto analizando el circuito de Miami.